Estamos ciertamente en un punto de inflexión. Estamos en un nuevo mundo multipolar. De hecho, hemos estado en un mundo multipolar durante bastante tiempo, pero Estados Unidos no lo ha reconocido. Muchas de las crisis que mencionaste, la guerra en Ucrania, las guerras en curso en Oriente Medio, las tensiones entre Estados Unidos y China, en mi opinión, han resultado del fracaso del liderazgo de Estados Unidos durante muchos años para entender la multipolaridad. La idea de Estados Unidos, que se remonta al menos a 1991, y que podría decirse que se remonta en cierto sentido a 1945 o incluso a la fundación de Estados Unidos, es que este país es excepcional, y al menos desde 1991, que Estados Unidos dirige el espectáculo. Esta no es una visión muy realista del mundo. El liderazgo estadounidense no entiende a China. Subestimó gravemente a Rusia. No comprende su aislamiento respecto a Oriente Medio y el conflicto entre Israel y Palestina. Y hasta este momento sigue sin entender, o no quiere entender, la crisis ambiental global. Así, muchos de los problemas, tristemente, surgen de un país muy poderoso, Estados Unidos, que ha sobreestimado enormemente su poder y ha subestimado gravemente la importancia de la diplomacia para abordar los problemas globales, pensando que de alguna manera ir solo es la estrategia correcta. No lo es, y esto ha llevado a una cascada de crisis. Bueno, hablemos de esa relación entre Estados Unidos y China, que a menudo se describe como la relación bilateral más importante del mundo. En las muy importantes reuniones de las 2 sesiones que el mundo observó y que tuvieron lugar en Pekín, el ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi reiteró el apoyo de China al multilateralismo y a que las relaciones entre Estados Unidos y China se basen en el respeto mutuo y la cooperación. Esto contrasta con la forma en que Donald Trump ve las cosas. Él habla de América primero, está levantando barreras proteccionistas. ¿Cómo evalúas la relación en este momento? ¿Y hacia dónde va desde aquí? Es un poco complicado. América primero no significa exactamente lo que América ha perseguido desde 1992, que es la dominación estadounidense. La frase América primero significa principalmente el interés propio estadounidense. Está bien, esa es una versión, pero la primacía estadounidense ha sido la política exterior dominante desde el fin de la Unión Soviética, lo que significa la creencia del liderazgo estadounidense de que Estados Unidos domina el mundo y establece las reglas del juego. Por supuesto, esta es una idea delirante. China es muy grande, muy poderosa. No quiere que Estados Unidos establezca las reglas. Quiere un sistema multilateral en el que las reglas se establezcan cooperativamente y con respeto mutuo. Durante mucho tiempo, Estados Unidos pensó, bueno, China es un subsidiario nuestro. China será útil en nuestro enfrentamiento con la Unión Soviética o con Rusia, pero no es un competidor. Y entonces, de repente, alrededor de 2010, los líderes estadounidenses se dieron cuenta. Vaya, mira el éxito de China, mira su escala, mira sus innovaciones tecnológicas, mira su poder industrial, y Estados Unidos pasó rápidamente de una especie de complacencia a una especie de pánico respecto a China. El pánico fue, somos el número 1, pero China es una amenaza para nuestra primacía. Así que aproximadamente en 2014, América giró hacia una especie de estrategia de contención. Tenemos que limitar el ascenso de China, tenemos que evitar que China amenace la primacía estadounidense. Diría que esto también fue equivocado y delirante. El ascenso de China no es una amenaza para Estados Unidos. Y, al menos como economista pienso, no hay un ranking de 1, 2, 3. La cuestión es el bienestar humano y el avance de China, el avance de Estados Unidos. En mi opinión, el ascenso de China no fue de ninguna manera una amenaza para Estados Unidos, porque no estamos en un juego de suma cero. Bueno, así no es como los estrategas estadounidenses lo han pensado, y durante los últimos 10 años han estado tratando de encontrar formas de limitar el crecimiento de China. Lo que se les ocurrió, ya hace una década, fue intentar crear sistemas comerciales alternativos, en los que China quedaría excluida, imponer barreras al comercio con China, añadir aranceles contra China,
establecer prohibiciones a las exportaciones de tecnología que obstaculizarían a China. Este es un manual que en realidad se delineó hace unos 10 años. Es un manual muy lamentable, muy ingenuo. Estados Unidos no puede contener a China. No lo está haciendo. No está teniendo éxito. Pero sí genera muchas tensiones y, además, crea problemas para China. No problemas fundamentales. Pero el mercado estadounidense fue muy importante para el crecimiento de China. El mercado estadounidense está cada vez más cerrado a las exportaciones chinas. Las exportaciones chinas han caído desde su máximo hace varios años, en un 25% aproximadamente, en términos de dólares. Eso es mucho. No va a aplastar a China. China reorientará su comercio hacia otros mercados, pero es un obstáculo, una molestia. Es innecesariamente hostil, y por cierto, también es costoso para Estados Unidos. Esto no es un juego de suma cero. Es una pérdida neta cuando Estados Unidos se vuelve proteccionista, pero es probable que esa siga siendo la estrategia de la administración Trump, al menos por un tiempo. En las reuniones de las 2 sesiones, en Pekín, escuchamos al Premier en su informe de trabajo del gobierno, y China ha establecido un objetivo de PIB de alrededor del 5% para 2025, y como señalas, China ha hecho avances significativos en tecnología, especialmente en cosas como inteligencia artificial, robótica, así como en vehículos eléctricos. Ahora es el mayor exportador de vehículos eléctricos. También está alejándose de su dependencia de las exportaciones y enfocándose en el consumo interno. ¿Qué te dice esto sobre el crecimiento continuo de China y cómo, a su vez, impulsará el crecimiento global? Primero, China puede lograr un crecimiento del 5% en los próximos años. China tiene muchos bienes, muchos servicios que las economías emergentes y en desarrollo necesitan urgentemente. Fuentes de energía de carbono cero, trenes rápidos, en algunos casos energía nuclear de 4ª generación, transmisión de energía a larga distancia, vehículos eléctricos, sistemas de datos 5.5G, inteligencia artificial con DeepSeek y otros. China está a la vanguardia de las tecnologías verdes y digitales del futuro. Debería estar exportando esas tecnologías. Desearía que el mercado estadounidense permaneciera abierto. Desearía que estuviéramos compitiendo, no siendo proteccionistas. Pero China debería exportar esas tecnologías digitales y verdes críticas al resto del mundo, sin dejar que Estados Unidos detenga el crecimiento liderado por las exportaciones de China, porque eso debería continuar. Simplemente pasar al consumo significa ralentizar innecesariamente el crecimiento y privar innecesariamente al mundo de los beneficios de la tecnología china y las inversiones chinas. Así que me gustaría ver un programa ampliado de la iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, en el que China esté ayudando a los países en desarrollo a financiar esencialmente la importación de toda esta infraestructura avanzada, lo que construiría esas economías asociadas. Y luego esas economías asociadas pagarían el financiamiento a través de su propio crecimiento económico rápido en los próximos años. En otras palabras, no estoy convencido de que la idea fundamental sea pasar de las exportaciones al consumo. Ese es un enfoque estadounidense. Somos muy buenos en consumo, no tanto en inversión y exportaciones. Me gustaría que China continúe su historia de éxito, con el rápido crecimiento de las exportaciones, pero ayudando a las economías emergentes y en desarrollo, y reconociendo que la economía estadounidense será bastante proteccionista por un tiempo. Mencionaste la iniciativa de la Franja y la Ruta, que ahora tiene poco más de 10 años. ¿Qué opinas del progreso que se ha hecho hasta ahora con esta iniciativa? Creo que es una iniciativa fenomenalmente positiva e importante. Esa es una de las razones por las que puedo decir, solo medio en broma, que Estados Unidos la critica todo el tiempo porque es muy buena y muy importante. Está ayudando a financiar la infraestructura y la conectividad de la economía mundial. Y es una fuente de exportaciones de China al resto del mundo. Una fuente de préstamos. Y ahora, cada vez más, de capital de inversión. Es decir, inversión extranjera directa por parte de empresas chinas que están produciendo en países asociados también. Ahora, ha creado un supuesto desafío de pagos de deuda por parte de los países receptores.
Y eso ha sido llamado una trampa de deuda por Estados Unidos y demás. Esto no es cierto en absoluto. El punto principal es que China debería proporcionar financiamiento a las economías emergentes. Ellas pueden pagar estos préstamos. El único cambio que haría en el programa de la Franja y la Ruta, además de expandirlo, sería alargar la madurez de los préstamos que se otorgan, de aproximadamente 10 años de financiamiento a 20 o 25 años de financiamiento, porque los países en desarrollo necesitan 20 o 25 años para cosechar los beneficios, en términos de mayor producción, que luego paga los préstamos. Pero aparte de esa nota al pie de alargamiento de la madurez, expande la franja y la ruta. Esta es la forma en que todo el mundo se interconecta con tecnologías verdes y digitales, avanzadas del siglo XXI. Quiero pasar ahora a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El presidente Trump, por supuesto, asumió el cargo hace unas semanas. Está instituyendo cambios significativos tanto a nivel doméstico como en política exterior. A nivel doméstico, vemos estos recortes a la fuerza laboral federal. Vemos la represión contra la inmigración ilegal. Y luego, por supuesto, en términos de política exterior, vemos la imposición de aranceles adicionales sobre China. Y ahora, vemos aranceles impuestos a los países vecinos, México y Canadá también. Los demócratas están luchando por encontrar una respuesta a todo esto. ¿Cuál es tu opinión sobre estas primeras semanas de la administración Trump? Creo que hay una buena señal, que es que Trump está apuntando a poner fin a la guerra en Ucrania, que es una guerra inútil que debería haber terminado hace mucho tiempo. Eso es muy positivo. En el lado económico estoy poco impresionado, si puedo decirlo así. Es mucho caos. Nuestra situación financiera en Estados Unidos no es buena. El déficit presupuestario está alrededor del 7% del PIB, pero como es un mal hábito de la política estadounidense, los políticos quieren reducir impuestos aunque haya un enorme déficit presupuestario. En otras palabras, Estados Unidos es fiscalmente irresponsable. Y Trump, ya sabes, dice, recortes en el gasto. Pero estos recortes en el gasto o serán muy pequeños o se harán a costa del acceso básico a la atención médica de los estadounidenses, más vulnerables y demás, lo que sería devastador. ¿Y por qué? Para dar recortes de impuestos a los estadounidenses más ricos. Así que realmente no estoy impresionado por el marco fiscal que Trump está proponiendo. Las barreras arancelarias me parecen totalmente contraproducentes. Solo harán que la economía estadounidense sea poco competitiva mientras molestan al resto del mundo. No paralizando al resto del mundo, porque Estados Unidos no es un mercado lo suficientemente grande como para determinar el destino de la economía mundial, pero sí es lo suficientemente grande como para molestar al resto del mundo. Y eso es lo que estos aranceles van a hacer. No conducirán a ningún tipo de recuperación de la manufactura de Estados Unidos y demás. Porque después de todo, la base de una economía y su competitividad es su innovación, la calidad de la educación, la calidad de las habilidades de la fuerza laboral, el avance científico y tecnológico. No se basa en aranceles. Así que Trump tiene el modelo equivocado para abordar los muchos males económicos de América, que incluyen, por cierto, básicamente dos sociedades. Una que está bien si tienes un título avanzado, si tienes altas habilidades, y otra que realmente está sufriendo mucho, porque los ingresos están estancados, y los empleos se están perdiendo por la robótica y la inteligencia artificial. Y Trump no tiene una respuesta estructural en absoluto a lo que aqueja a la economía estadounidense. Mencionaste el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la búsqueda de un acuerdo de paz, el esfuerzo que está haciendo la administración Trump. Bueno, esa reciente reunión en la oficina oval, entre el presidente Trump, así como el vicepresidente Vance, y el presidente ucraniano Zelensky, no salió bien, y estoy siendo caritativo al respecto. Pero, ¿ves un fin al conflicto pronto? ¿Qué se necesitará? Sí veo un fin al conflicto porque el conflicto depende del financiamiento y el armamento de Ucrania por parte de Estados Unidos. En otras palabras, esta es una guerra proxy de Estados Unidos, luchando contra Rusia. Lo está haciendo con cientos de miles de ucranianos siendo asesinados. Es una guerra terrible. Pero desde el punto de vista de Estados Unidos, fue una especie de juego. Triste decirlo, el juego fue expandir la OTAN para rodear a Rusia.
Bueno, cualquier persona sensata, y había muchos diplomáticos estadounidenses sensatos, sabía que este era un enfoque provocador y peligroso. Pero créeme, los líderes estadounidenses han sido arrogantes e ignorantes durante 30 años y seguían diciendo, no tenemos que escuchar a Rusia, podemos hacer lo que queramos, la OTAN puede ir donde quiera. Terminamos con la guerra en Ucrania. Trump, con su sabiduría en esto, está tratando de terminarla. No quiere sostener una mano perdedora. Sabe que esta guerra está perdida en el campo de batalla, destruyendo Ucrania y completamente innecesaria, porque se basó en la idea de que Estados Unidos empujaría a la OTAN hacia Ucrania y Georgia, rodearía a Rusia en el Mar Negro, y que Rusia no podría hacer nada al respecto. Pero Rusia dijo, no aceptamos eso, por eso tenemos esta guerra. Creo que Trump la va a terminar porque, francamente, a los estadounidenses no les gusta esta guerra. No quieren pagarla. Trump no quiere sostener una mano perdedora, y los europeos, que son muy belicistas estos días, no pueden sustituir el financiamiento y los armamentos de Estados Unidos. Así que la guerra terminará pronto. Y si miramos desde el punto de vista de Ucrania, quiero referirme nuevamente a ese encuentro duro en la oficina oval. Lo que dijo el presidente Zelensky es que Ucrania quiere paz, pero quiere garantías de seguridad antes de un alto al fuego que conduzca a lo que sería un acuerdo comprensivo y justo. ¿No es eso una solicitud razonable? Bueno, había un acuerdo sobre la mesa el 15 de abril de 2022 que la gente puede encontrar en línea, que era esencialmente una forma de terminar la guerra. Y era con arreglos de seguridad para Ucrania. Era con algunas concesiones o ajustes territoriales, por ejemplo. Crimea no volverá a Ucrania de ninguna manera debido a las necesidades de seguridad rusas. Y en este punto, después de varios años de guerra, partes del este y sur de Ucrania no van a regresar. Pero el marco del acuerdo ya estaba allí el 15 de abril de 2022. Estados Unidos y el Reino Unido le dijeron a los ucranianos en esa fecha, no firmen, sigan luchando. Y probablemente 1 millón de ucranianos, desde entonces, han sido asesinados o gravemente heridos por ese estúpido consejo de Estados Unidos. Pero el propósito para Estados Unidos era en realidad hacer que Ucrania luchara. Pensaron que Rusia retrocedería. Pensaron que Rusia perdería. Pensaron que las sanciones estadounidenses matarían la economía rusa. Todos cálculos muy malos por parte de la administración Biden. Trump tiene una comprensión más precisa de que la guerra tiene que terminar en esa base. Así que sí, por supuesto, puede haber garantías de seguridad, pero Zelensky tiene que negociar. Él dice, no voy a dar ningún territorio. Bueno, está bien. Buena suerte. Estados Unidos no va a financiar esta guerra. Y tú, señor Zelensky, estás gobernando bajo la ley marcial. Tu propio pueblo quiere paz ahora mismo. Quieren paz incluso con ajustes territoriales. Eso es lo que muestran las encuestas de opinión, pero tenemos un presidente que gobierna por ley marcial. Tal vez por sus propias razones personales no quiera hacer ningún acuerdo de paz, pero el hecho es que sí, el pueblo ucraniano quiere un acuerdo de paz. Bueno, hay algo más también. Quiero decir, hay muchas personas que sienten que el presidente Trump está alineándose más con el presidente ruso Putin que con Ucrania o con los aliados europeos. Y esto está poniendo una tensión en la alianza transatlántica. ¿Qué consejo tendrías para los europeos? ¿Y qué papel podrían desempeñar en llevar la paz a Ucrania? Bueno, no lo veo de esa manera. Creo que Trump está realmente salvando a Ucrania, no dañándola, porque la continuación de la guerra no es salvar a Ucrania. Esa es la realidad básica. Si Ucrania fuera a ganar la guerra, y no hay manera de que eso pueda suceder, entonces sería diferente. Si Ucrania no estuviera de alguna manera con la OTAN ganando la guerra, habría una escalada terriblemente peligrosa del lado ruso. Para Rusia esto es existencial, así que no creo de ninguna manera en esta narrativa o retórica de que Trump está en contra de Ucrania. Creo que en realidad está salvando a Ucrania. Cuando se trata del lado europeo,
Desearía que los europeos entendieran mejor el trasfondo de 30 años de todo esto de lo que al menos profesan hacerlo ahora. La narrativa europea, podría decirse así, es que la guerra comenzó el 24 de febrero de 2022. Eso es absurdo. La guerra comenzó con la ampliación de la OTAN. La guerra se intensificó con la participación de Estados Unidos, en un golpe que derrocó a un presidente ucraniano neutralista, Yanukovych, el 22 de febrero de 2014. Sí, la guerra escaló aún más cuando Estados Unidos y Ucrania no implementaron los acuerdos de Minsk. Y así sucesivamente. Sí. Así que los europeos necesitan entender un poco de historia. Ahora, ¿qué deberían hacer? Deberían abrir sus propias negociaciones de seguridad con Rusia, detener la rusofobia y negociar directamente con Rusia. Esto está muy claro. Quiero pasar ahora a la otra gran crisis que está preocupando al mundo. Y es lo que está ocurriendo en Gaza, lo que las Naciones Unidas han llamado plausiblemente genocidio. Hemos visto a 48.000 personas que han sido asesinadas allí, decenas de miles de otras que han sido heridas y el territorio ha sido completamente demolido. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo allí? Y sobre Estados Unidos, continuando apoyando a Israel financiera, militar y diplomáticamente. Lo que está ocurriendo es esencialmente una guerra de 100 años. ¿Cómo vivirán juntos dos grupos? El Estado judío israelí, como lo llaman, y Palestina. Lo que el gobierno israelí dice muy explícitamente es que habrá un solo país, que será Israel, dominado por un Estado judío, y gobernará sobre el pueblo palestino. Hay aproximadamente 8 millones de judíos en Israel, y 8 millones de árabes palestinos, e Israel, que tiene lo que considero un gobierno extremista. Después de todo, su primer ministro tiene una orden de arresto contra él por la Corte Penal Internacional, y su gobierno, como dices, está en el banquillo en la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio. Así que lo considero un gobierno muy extremista. Ese gobierno extremista dice, un Estado, el nuestro, nunca un Estado de Palestina. Pero la única manera de alcanzar la paz es lo que llamamos la solución de dos estados. Tiene que haber un Estado palestino para el pueblo palestino. Tiene que haber un Estado para el Estado judío para los israelíes. Esto es obvio. Esto ha sido lo que el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU han dicho durante décadas. Esta es la opinión de la gran mayoría de la humanidad. Pero el gobierno israelí se ha opuesto a ello. Y el gobierno de Estados Unidos ha respaldado a Israel. Y el enfoque de Israel es, si no te gusta, iremos a la guerra contigo. Sí. Y así hay guerras por todo Oriente Medio. Pero, ¿quién arma realmente estas guerras y las paga? Es Estados Unidos. Así que mi opinión es que Estados Unidos necesita entender qué es una política exterior basada en América, y eso es dos estados, y luego hay paz. Quiero concluir ahora con el otro gran desafío para el mundo, y es la crisis climática. La última conferencia climática tuvo algunas noticias angustiosas para nosotros. Los expertos nos dijeron que en realidad hemos alcanzado el punto de no retorno en cuanto a la tasa de aumento de temperatura en todo el mundo. Tenemos al presidente Trump, que ha retirado nuevamente del Acuerdo de París. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Hemos alcanzado 1,5 grados Celsius de calentamiento en comparación con el nivel preindustrial. En otras palabras, la Tierra ya se ha calentado más de lo que nos comprometimos a detener en el Acuerdo de París que se alcanzó en diciembre de 2015. Ya hemos roto el límite que establecimos en ese acuerdo de 1,5 grados C, y el calentamiento, como sabes correctamente, se ha acelerado a probablemente más de 0,3 grados Celsius por década. Estamos en una situación extremadamente peligrosa. Trump es tan irresponsable en esto, que no sé por dónde empezar. Afortunadamente, los estados estadounidenses continúan avanzando hacia sistemas de energía de carbono cero. China tiene un papel enorme en el mundo que desempeñar, porque China es el proveedor de bajo costo de casi todas las tecnologías que necesitamos para terminar con esta enorme crisis. China es el proveedor de bajo costo de vehículos eléctricos, de baterías,
de energía solar, de turbinas eólicas, de nuclear de cuarta generación, de cadenas de suministro de baterías, de economía de hidrógeno. Así que China tiene esta producción en masa a bajo costo de todas las tecnologías clave. Esa es una de las razones por las que digo, expande la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque esa es la transformación verde y digital que el mundo necesita. Me gustaría que China acelerara su propia transformación. China está instalando con diferencia la mayor capacidad de energía de carbono cero de cualquier país en el mundo. Quiero que vaya aún más rápido porque es tan bueno. Me gustaría que alcanzara el cero neto para 2050, en lugar de 2060, y a través de la Franja y la Ruta y otros programas para ayudar al resto del mundo hacia hacer eso. Ahora Estados Unidos va a desperdiciar algo de tiempo otra vez. Va a perder su competitividad global en estas industrias clave. Pero Estados Unidos, en realidad, tendrá que dar la vuelta y descarbonizarse también como el resto del mundo. Jeffrey, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi placer. Gracias.